Álvaro Arizmendi, autor bestseller de Amazon, ha ayudado a potenciar sus ventas y sus ganancias a más de 500 empresas y miles de personas. Su experiencia, dinamismo y sentido del humor lo han catalogado como uno de los grandes expertos en ventas en Latinoamérica. Con ustedes, Álvaro Arizmendi. Hoy voy a hablarles a ustedes del tema de ventas y atención al cliente, de los errores comunes que hemos encontrado en ese proceso de ventas y atención al cliente en el sector cooperativo. Un sector, por lo cierto, muy querido. Me parece, en lo personal, que ese sector cooperativo es uno de los más llamados a crecer. Cuando veo los beneficios y las grandes ventajas que tiene frente a la banca tradicional, yo digo, ¿cómo no venden más? La realidad es que me encuentro con muchas cooperativas que piensan que su labor no es que nosotros somos una labor social, entonces que porque somos una labor social, entonces no sabemos nada de ventas y atención al cliente. Nada más errado, mis queridos amigos. Hoy, en un mercado altamente competido, en un mercado sobreofertado, donde hoy, por ejemplo, tenemos la banca tradicional que no economiza esfuerzo alguno por vender más, por penetrar más mercados, por llegar más a los clientes, por buscar más. En ese mercado tan competido, cuando uno tiene un producto o un servicio que además de prestarle el dinero, que además de guardarle su dinero, le da unos beneficios sociales, lo que yo tengo es que promoverlo y saberlo vender mucho mejor. Hemos encontrado en ese proceso de ventas y atención al cliente con una herramienta llamada el cliente incógnito. Hemos visitado a varias cooperativas a nivel nacional y en ese ejercicio hemos encontrado varias cosas. Primer error común, no hay exploración en el cliente. El cliente llega, tenemos por ejemplo casos de cooperativas donde el cliente lo sacan en 2 minutos. Llega el cliente, vea niña, estoy averiguando por un crédito. Ah, con mucho gusto, tiene codeudor, tiene propiedad raíz, ¿usted dónde labora? ¿Cuántos son sus ingresos? Real, en 1 minuto sacan al cliente. Y piensa que está vendiendo. No, mis queridos amigos, lo que yo tengo que hacer primero es conocer el cliente y su necesidad, hacer preguntas de exploración, preguntas inteligentes que nos ayuden a saber cuál es el producto ideal. Cuando yo pregunto cuál es el producto que más venden o cuál es el producto que más en esta cooperativa los asesores financian, ¿cuál es? ¿A qué destinación? Entonces siempre la respuesta es libre inversión, libre inversión. ¿Y por qué libre inversión? Cuando empezamos a hacer el análisis y las investigaciones nos hemos dado cuenta que los asesores no preguntan, y si no preguntan, lo único que les queda es decir libre inversión. Yo tengo que hacer preguntas para conocer el cliente y su necesidad. La primera pregunta es, me disculpa, ¿cuál es su nombre? Tengo asesores 20 minutos con un cliente y a lo último es que, ay, qué pena, ¿cuál es su nombre? Ya, ¿para qué? Maleducado. El proceso de venta comienza con conocer el cliente y su necesidad. Entonces lo primero que yo voy a conocer es, me disculpa, ¿cuál es su nombre? Primera pregunta, una pregunta esencial. ¿Qué destinación le va a dar a su crédito? ¿Qué destinación le va a dar a su crédito? Preguntar tiene 2 artes. ¿Qué pregunto y cómo lo pregunto? En esas 2 artes está la clave, en definir qué preguntar y cómo preguntar, porque yo puedo preguntarle a usted para qué necesita la plata, y a usted qué le importa, será la respuesta, ¿sí? Porque lo que yo estoy haciendo es una pregunta que genera una respuesta emocional. Las palabras que yo elijo van a una ruta diferente en el cerebro. De acuerdo a lo que yo pregunte, va a ser una respuesta. Entonces la pregunta es, ¿qué destinación le va a dar usted a su crédito? El error número 1 es que los asesores no preguntan, arrancan a solicitarle los documentos para la financiación, arrancan a hacerle preguntas específicas sobre dónde labora, cómo labora, cuántos son sus ingresos, antes de conocer el cliente y su necesidad. Lo primero que yo tengo que hacer antes de presentar los productos es conocer qué es lo que le llama la atención, por qué vino, qué es lo que lo motiva a venir, ya sea para colocación o ya sea para captación. Luego de eso viene la presentación es clave. En la presentación de ventas es donde el vendedor debe derrochar todo su talento.
Es ahí donde yo le demuestro al cliente por qué usted debe tomar el crédito con nuestra cooperativa, por qué es que usted debe elegir primero nuestra cooperativa a todas las opciones que usted tiene. Esa presentación debe ir basada en lo que yo exploré, es decir, en la real necesidad que el cliente tuvo, si el cliente lo busca para educación, si el cliente está buscando para comprarse un vehículo, para ampliar su casa, para comprar su casa. Entonces ese es el insumo básico que yo voy a tomar para hacer la presentación de ventas. En esa presentación, lo primero que yo tengo que empezar por presentar es qué es estar en el sector cooperativo, qué significa usted estar en el sector cooperativo. En muchas ocasiones me encuentro con que lo que le dicen es, pero si le toca es afiliarse a la cooperativa. Y hay que pagar una cuota pues mensual por ser miembro de la cooperativa. Sí. ¡Qué error! Antes, por el contrario, eso lo tengo que mostrar yo, es como una gran ventaja, porque lo primero que yo tengo que decirle al cliente es, venga, es que acá, además de prestarle a usted el dinero, usted va a tener estos auxilios, usted va a tener estas actividades recreativas, estas ventajas para su familia, estos obsequios, porque es que el hecho de que usted sea cooperativo es que usted es dueño de esta institución, es decir, usted hace parte de la institución y los dividendos de la institución son para el mismo crecimiento de nosotros, los asociados de la cooperativa. Ese ya es un primer diferenciador esencial que hay que remarcar, hay que decirle al cliente por qué claramente y cómo es que él gana al afiliarse a la cooperativa y mostrárselo siempre como el beneficio que es. Ese es uno de los errores más comunes, arrancan a presentar, la cuota le cae en tanto, pero venga, primero cuénteme dónde estoy, cuénteme por qué yo debo estar acá. Y esa es la clave en esa presentación básica. En una presentación efectiva de ventas, yo tengo que identificar cuál es el lenguaje de mi cliente, si es auditivo, si es visual, si es kinestésico, y hacer la presentación en el lenguaje de mi cliente. Es decir, hay personas cuya forma de comunicarse es a través de lo que ven. Entonces, mostrame, yo quiero ver dónde dice eso, mostrame la letra menuda. Ese es cliente visual. Cliente auditivo es el cliente callado, el cliente que dice, contame, decime todo, cuánto me queda la cuota. Es un cliente muy aferrado a la lógica, a la razón, a la parte financiera. Y está el cliente kinestésico, que es ese que habla con su cuerpo, que se expresa. Para cada cliente hay una forma de hacer la comunicación. Y yo en la presentación debo tener un énfasis y un orden. Gracias a las neurociencias hemos encontrado que cada palabra se va a una zona diferente del cerebro, es decir, que activa zonas diferentes. Yo puedo ser vendedor o puedo ser espantador con las palabras que utilice, con el lenguaje que emplee para comunicarme. El error número 3, y uno de los más comunes, es el cierre de la venta. Los asesores piensan que su trabajo es dar información. Entonces, ¿cómo le pareció? ¿Le gustó? Sí, muy bueno. Y piensa que ya, y se queda callado sin decir nada más. No, yo tengo que concretar esta negociación. Si en algo hay diferencia en el proceso comercial de la banca tradicional y de las cooperativas es en el cierre de venta. Asesores que dan la información completa y a lo último se quedan como mirando para el páramo, como esperando a que sea el cliente el que toma la decisión. Mis queridos amigos, cuando yo presenté mi producto, mi servicio, cuando le presenté toda la opción, debo buscar concretar si es que mi producto y mi servicio cumple con lo que el cliente está buscando. Concrete. Y entonces el cierre se conforma de dos cosas básicas: cuándo y cómo cerrar una venta. La primera fase es identificar cuál es el momento ideal para cerrar, el nivel de máxima motivación del cliente. Entonces yo tengo que analizar esos indicios verbales y no verbales que el cliente me da. Cuando el cliente me dice, venga, ¿y cuándo le tengo que traer los documentos? Eso ya es un indicio de que quiere hacer el crédito con nosotros. O el cliente me dice, ven, ¿y cuándo me desembolsan el dinero? Son preguntas que me dan la idea de que ya el cliente está interesado. Y ahí debo hacer el cómo, es decir, la orden que doy para concretar esa venta. Tengo locales, empresas, 280 locales comerciales ni un solo cierre. Es el error más común y más frecuente. Desconocer cuándo y cómo se